Bienvenidos nuevamente a estas conversaciones que para mí es muy grato compartirla con ustedes, gracias a Historia Viva TV. Decíamos que en un sentido de cultura y evolución humana, el continente americano, que es tan antiguo, sus tierras son tan antiguas como las más antiguas de la humanidad, particularmente el llamado escudo guayanés, tiene una historia cultural y de evolución civilizatoria milenaria. Como ya hemos dicho, que primero vino un poblamiento de todo el continente americano que duró miles de años, millones de años. Después vinieron los diversos procesos culturales civilizatorios para terminar ya con las tres grandes civilizaciones, la maya, la inca y la azteca. De tal manera que cuando los europeos, a partir del primer viaje de Colón en 1492, incorporan o encuentran, como dicen algunos, o descubren, como dicen otros, el nuevo continente, que primero fue identificado como Orbe Novo, tierras nuevas, a partir de 1507, como ya se ha dicho, se empieza a denominar América. Bueno, ese continente empieza a ser identificado de manera objetiva. ¿En qué sentido? Bueno, porque en el proceso de conquista, de descubrimiento y conquista, se navegaron primero sus costas, se navegaron sus ríos y se empezó lo que se llamó la penetración y conquista territorial, tanto al norte como en el centro, como en el Caribe, como en el sur. Bueno, este proceso de penetración, de conquista, descubrimiento, dominación, muy violento, en algunas partes más pacífico o menos violento y en otras partes muy violento. Bueno, este proceso aproximadamente dura un siglo, entre 1492 hasta finales del siglo XVI. Si ustedes, por ejemplo, ven las fechas de fundación de las principales ciudades de América, verán que la mayoría de ellas están fundadas entre 1500 y 1600, la mayoría de ellas, inclusive las más antiguas, entre 1500 y 1550. Bueno, ese proceso de conquista, como digo, no fue pacífico. Ninguna conquista es pacífica. Yo no comparto la discusión, que a mí me parece estéril, entre si es mejor una conquista de otra o se diferencia de otra. Si es mejor la conquista inglesa que la conquista española, o la conquista portuguesa, de la francesa. No, toda conquista en todas las épocas es violenta, en la medida que encuentra una resistencia. Si no hay resistencia, evidentemente la violencia disminuye. Es una dominación por diversos motivos que no necesariamente tiene que implicar la guerra. Pero si hay una resistencia, sin lugar a duda que hay conflicto. Y en la mayor parte de América, por lo menos en las primeras décadas, hubo conflicto, hubo intento de resistencia en muchas partes. Bueno, los españoles, los europeos, iban a ganar ese conflicto por muchas razones. Lo iban a ganar por razones, vamos a llamarlas técnicas. La conquista de América la realizaron pocos europeos. La gente cree en grandes ejércitos, grandes expediciones, no. Por ejemplo, el imperio azteca participaron, se calcula, entre 1300 y 1600 europeos, básicamente españoles, y dominaron todo el imperio azteca. Ahora, ¿cuáles eran las ventajas que ellos aprovecharon? Bueno, ellos tenían el caballo, que acá no se conocía, tenían la pólvora y las armas de fuego, que acá no se conocían, tenía un armamento de acero, espada, cuchillo, cosas de esas, que era mucho mejor material que las armas que tenía en América. En fin, tenía una serie de tecnología, tenía petos o especie de armadura que de alguna manera protegía en el combate. Y después tenían la ventaja de que ellos manejaban estrategias y tácticas militares desarrollada a través de miles de años de historia que venía, imagínense ustedes, ¿no?, de la historia de los persas, griega, romana, medieval, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, todas esas ventajas, evidentemente, que
les permitía tener mucha probabilidad que pocos dominaran a muchos. Después venía el problema, vamos a llamarlo político, que ellos encontraron en el continente. Muchos pueblos indígenas apoyaron la lucha de los españoles, en el caso mexicano que estamos hablando, o de los incas, frente a los incas, y de los europeos en general, porque muchos indios, muchos grupos indígenas eran rivales entre ellos. Entonces, muchos pueblos dominados por los aztecas se aliaron con los españoles para vencer o quitarse el yugo de sus dominadores. Lo mismo pasó en el sur del continente. Entonces, bueno, ese fue otro factor, que no fueron todo el mundo indígena enfrentado a la invasión europea o española en este caso, sino que era con muchas particularidades y diferencias. Y el otro problema, que fue el que provocó mayor mortandad, fue el problema de las enfermedades. Había enfermedades que en Europa existían y que habían desarrollado resistencia natural en los europeos, mientras que en América fueron traídas por los europeos, por ejemplo, cierto tipo de gripes, o viruelas, o la sífilis, etcétera, que no eran conocidas. Entonces aquí no había anticuerpos frente a eso en el indígena. Entonces, eso prácticamente, la mortandad era mayúscula por causa de enfermedad, por verdaderas epidemias. Y después viene también la extinción muy rápida de muchas poblaciones indígenas por la explotación laboral, que fue lo que denunció básicamente al comienzo Fray Bartolomé Las Casas. Que por cierto, ahí hay una paradoja. Este sacerdote, este fraile, que después fue obispo, el obispo de Chiapas, en el sur de México, entonces propuso a la corona proteger a los indígenas de la esclavitud y del trabajo forzado. Bueno, por eso propició la solución de traer los esclavos africanos. Es decir, que por un lado Fray Bartolomé fue un benefactor de los indígenas y por otro lado, de alguna manera, fue un promotor indirecto de la primera traída de los esclavos africanos a América, ¿no? Bueno, entonces, todos estos multifactores explican por qué realmente la resistencia indígena prácticamente fue reducida en pocas décadas y el continente fue dominado por países europeos, fundamentalmente España, Portugal, Holanda, Francia, Inglaterra, Dinamarca en mucho menor grado, pero básicamente estos intereses, ¿no? Europeos, imperiales en aquel momento, era una importante colonia de países colonialistas, ¿no? Bueno, entonces la conquista fue violenta en algunos casos, fue pacífica en otros casos, pero lo importante para nosotros no es juzgar moralmente con criterios de hoy o con la ética de hoy o con la moral de hoy los hechos de aquella época, porque lo que hacían los ingleses lo hacían los españoles, los portugueses, porque para ellos era natural. No lo estoy justificando, estoy tratando de explicarlo, porque al fin de cuentas el juicio histórico no es más que eso, no es un juicio moral, es un juicio para comprender mejor los procesos históricos y no vivir en las trampas de los antagonismos del pasado, porque es lo que nos permite entonces, no nos permite avanzar. Entonces, en ese conflicto es que se define por primera vez, no sé, entre 1492, 1550 y 1600, o sea, el siglo XVI, en ese siglo se define lo que pudiéramos llamar la identidad americana, de lo cual vamos a hablar en el siguiente segmento. Bueno, veníamos hablando de un largo y complejo proceso histórico, desde la llegada europea hasta el primer siglo de conquista y colonización del continente, ¿no? Y es un siglo muy interesante, porque tal como lo dije al final del segmento anterior, es cuando realmente en términos humanos, en términos antropológicos, culturales, porque ya existían los indígenas, las culturas indígenas, como hemos dicho, los diferentes tallos civilizatorios y culturales de América, del hombre americano,
Pero realmente el americano de hoy, tanto del norte como del centro como del sur, fragua como identidad en el siglo XVI. Y allí empieza el gran mestizaje americano. Todos los grupos humanos del mundo, todos, son razas mestizas, grupos étnicos mestizos, por la razón que ya les dije, porque el poblamiento del mundo fue una expansión demográfica, poblacional, en donde al principio es un grupo determinado, endogámico, es decir, un grupo tipo clánico, tribal cerrado, y después poco a poco se va mezclando con otros pueblos. Bueno, ese proceso continúa y va a continuar, y eso es una riqueza. El mestizaje es una riqueza antropológica cultural, así que aquello de la raza aria, la raza pura, el blanco, el negro, el amarillo, eso no existe. Son categorías reduccionistas para entendernos mejor o para tratar de que nos entiendan, pero científicamente no corresponden a ninguna realidad. Si aceptamos la tradición judío-cristiana de la Biblia, todos somos descendientes de Adán y Eva y hechos a imagen y semejanza de Dios. Si aceptamos simplemente el origen humano, antropológico, cultural, somos humanos en desarrollo y en encuentro. Bueno, ese es el mestizaje. El mestizaje son humanos en desarrollo, en encuentro, multicultural, pluricultural. Así que cuando un país dice somos un país pluricultural, es una redundancia, porque todo país, hasta lo que parece más homogéneo, son multiculturales, pluriculturales y de múltiples influencias en su proceso identitario histórico. Por ejemplo, Japón, que es uno de los pueblos de las naciones actuales más homogéneos, bueno, ya hay una minoría, no recuerdo el nombre de esa minoría, que no es de origen japonés, ni es japonés, tiene diferencia profunda con el resto de la población de Japón. Bueno, es una minoría que no llega al 6-7% de la población, pero en Japón. Imagínense ustedes en la India, 1.400 millones de habitantes, con, no sé, 38 millones de dioses, 300 lenguas diferentes. China, 1.400 millones de habitantes, no sé cuántas creencias, y 30 y tantos idiomas diferentes, con un idioma oficial, el mandarín. Bueno, y así se pudiera eso repetir en cada pueblo. Por ejemplo, los islamistas o mundo árabe y los judíos de Israel y de fuera de Israel, hoy están aparentemente en conflicto irreconciliable, son diferentes. Bueno, no, son hermanos. En la tradición bíblica, ambos pueblos tienen su origen en Abraham. Y de hecho, tanto los árabes como los judíos reconocen a Abraham como el padre común. O sea que ellos son semitas, de un origen muy parecido, y han compartido esas tierras miles de años, y han combatido por esas tierras, y en este momento, en algún sentido, siguen combatiendo. Entonces, es muy importante que entendamos que la humanidad es mestiza y que eso es positivo, porque el crecimiento cultural, si no se da en el mestizaje y en las múltiples influencias cruzadas, no hay identidad, los pueblos desaparecen. Los pueblos endogámicos que se cierran a otras culturas, a otras influencias y a otros cruces genéticos, terminan en decadencia y desapareciendo. De hecho, de acuerdo a la UNESCO, al comienzo, allá hace millones de años, se puede identificar como 10.000 culturas o pueblos diferentes. Bueno, hoy en día creo que la clasificación está por la mitad. 5.000 culturas o pueblos diferentes, pero repito, diferentes en términos de diferencias culturales, pero no implica ninguna diferencia de superioridad o inferioridad. Bueno, en este contexto conceptual es que pudiéramos empezar a hablar en la primera mitad del siglo XVI, y para generalizar, en el siglo XVI completo, la identidad americana. ¿Qué es la identidad americana? El encuentro de grupos humanos diferentes, de lenguas diferentes, creencias diferentes, tradiciones diferentes, folclore diferente, etcétera, etcétera. Bueno, en ese cruce de diferencias, entonces
viene lo que va apareciendo, lo que va emergiendo, es una nueva cultura, unos nuevos pueblos con otras características, que tienen algo de europeo, algo de africano, algo de indígena. En alguna zona prevalece lo europeo, en otra zona prevalece lo indígena, en otra zona prevalece lo africano, pero normalmente son mezclas diversas, pero básicamente a partir de esos componentes originarios. Entonces, fíjense ustedes la complejidad de definir la identidad. Por ejemplo, uno dice España, como si España fuera una unidad cultural. Era una unidad, para 1492, era una unidad política, era una monarquía. Los reyes eran Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, siguió siendo una monarquía con Carlos V, Felipe II, etc., hasta la independencia de nuestros pueblos. Pero España era un imperio y en la propia península ibérica tenía multitud o diferentes componentes culturales. Para empezar, la península ibérica estuvo ocupada por griegos, estuvo ocupada por cartagineses, estuvo ocupada por Roma, después estuvo ocupada 800 años, 8 siglos por árabes, básicamente el sur de España. Después vienen los vascos, que todavía se ignora cuál es su origen, pero no tiene nada que ver su lengua y su origen con el resto de España y de Europa. Después están los canarios, las costas africanas. Después están los gallegos, los galaicos portugueses. Después están los asturianos. Después están, ya lo dije, los vascos. Después están los andaluces. El andaluz español o el gitano del sur de España, su origen es centroeuropeo. Se dice que hace miles de años venía de la India, por eso se habla de los pueblos indoeuropeos, y se fue desplazando hacia Europa, y un grupo importante terminó radicado e identificado con el sur de España. Bueno, fíjense ustedes, si solamente la península ibérica tiene esa complejidad identitaria, imagínense cuando llegan los ingleses, que Inglaterra fue ocupada por los celtas, por los bárbaros escandinavos, los vikingos, los anglos y los sajones, etcétera, etcétera. De esa mezcla están los escoceses, están los galeses, irlandeses. Bueno, de esa mezcla es el aporte, vamos a llamarlo inglés, de la conquista y colonización inglesa. Los franceses ni hablar, también están mezclados. En la Edad Media los pueblos se llamaban nacionalidad y se mezclaba. Bueno, para no hacerlo más complicado, ya ustedes se dan cuenta por qué somos mestizos. Entonces, este mestizaje con los diversos grupos indígenas y con los diversos grupos africanos, porque si hemos dicho que los indígenas eran diversos culturalmente, los africanos también. O sea, no basta identificar al africano por el color, los árabes también son africanos, sino que en ese color oscuro, la negritud, hay un montón de lenguas, culturas, costumbres diferentes. No es lo mismo un habitante del Sudán o del oeste de África que el del este o del centro de África o del sur de África. Bueno, en esas mezclas también hay diferencia. Además, cuando empezó la trata de esclavos, a los esclavos, para que no se sublevaran, los mezclaban. Diversas tribus, diversas religiones, diversas lenguas, para que no se entendieran ni siquiera entre ellos. Bueno, todo ese proceso va creando, o sea, ese gran mestizaje creador va creando la identidad americana de base o primaria en el siglo XVI. Bueno, agradezco el acompañamiento en estos programas y si lo tienen a bien, nos seguimos viendo en el próximo programa por Historia Viva TV.